Doña Rosa, don Paco, ¿cómo están? Esperándolos. Yo siempre hago así, usted mire, no hay reloj. Usted sabe que yo, creo que alguna vez se lo conté, yo no soporto nada, ni siquiera en los dedos. No tengo anillos, ni tengo reloj, ni pulseras, no sé por qué. Usted sabe, bueno, ahora estoy separado, pero cuando estaba casado, el día que me casé, salíamos de la iglesia y me saqué el anillo y se lo di a la que fue mi señora, a la que fue mi compañera de vida, a la cual le agradezco la paciencia que me tuvo. Claro, es que seguirme el ritmo a mí también es trabajo, es trabajo insalubre, también se lo digo, no vaya a creer, no todo es tan lindo como aparece en la tele. Ahora nos manejamos con el smartphone y usamos el smartphone para todo, inclusive hasta ahora para leer libros, para las noticias. Ahora estamos metidos de lleno en la era digital. Por eso hemos querido invitar hoy, para que tome un café con nosotros, a un amigo. Él es periodista y escritor y se llama Mariano Sánchez Soler. Mariano, gracias por venir. Un placer. Periodista y escritor. Sí. Así es la vida. Así es la vida. Sí. ¿Dónde nació Mariano? Aquí en Alicante. ¿En qué barrio? En el barrio de San Antón. Ah, buen barrio. Sí, bueno, entonces era, ahora también, pero bueno, entonces era una cosa un poco salvaje, ¿no? El final de la ciudad casi. Ajá. Prácticamente pegado al Benacantil. Pasé mi infancia prácticamente en la costereta de la fábrica de tabacos, sí. y en la calle La Huerta, que es donde viví hasta los 8 años así. ¿Y cuándo tomó la decisión de ser? Porque primero periodista o primero escritor. Bueno, yo creo que periodista porque era el único oficio donde te pagaban por escribir. Esa fue mi decisión. Yo a los 14 años descubrí que lo que hacía bien era la escritura, la crónica, y bueno, esa fue la decisión. También es verdad que mi padre era impresor, y mi tío también, que tenía mucha relación con los talleres del diario de información. Ahí viene el amor a la tinta. Claro, ahí viene el amor a la tinta, luego la gasolina, en fin, los componedores, en fin, ese tipo de móviles, ese tipo de cosas. Y bueno, yo de pequeño pues viví un poco en las imprentas, ¿no? Recorriendo, es un mundo que ya no existe, ¿no? Pero, y a mí lo que me llamaba mucho la atención era que mientras la gente del taller pues iba en camiseta y eso, y con las manos negras de tinta, ¿no? Pues los periodistas cuando bajaban pues eran como unos señores estupendos, ¿no? Y les pagaban por escribir las historias. Entonces eso fue lo que me movió. También en el colegio era lo que mejor hacía, entonces eso también influyó en ese momento. Y bueno, eso fue la... Es lo que le gustó, pero había talento para... Bueno, sí, bueno, yo creo que sí, había talento y lo que había sobre todo es un entrenamiento. O sea, si tú empiezas a leer los periódicos y a escribir desde los 13, 14 años con una intención, es un entrenamiento. Muchas veces la gente dice, fíjate tú, Recordman o el sprinter ¿no? Que en menos de un minuto se hace... Bueno, tú no ves los años, las horas de entrenamiento, de trabajo, llueva o truene, ¿no? Entonces ¿Cómo es la frase esa que dice, todos ven mi cosecha, nadie vio mi siembra? Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, yo es lo que mejor hacía, lo hacía bien, o sea, te recibía la satisfacción por lo que hacía, y bueno, eso fue lo que me orientó hacia el periodismo, por eso, porque yo, bueno, soy hijo de trabajadores y entonces pues yo tenía que comer, ¿no? No podía plantearme la vida como un sueño mágico, ¿no? Una eterna bohemia, ¿no? Claro, bueno, luego hubo bohemia para un tren, pero bueno. Es que la bohemia es buena también en la vida, pero no puede ser exclusivamente bohemia. Pero el proceso fue que, bueno, que yo escribía bien, me gustaba contar historias, me gustaba la palabra, leía mucho, veía mucho cine, y entonces, bueno, eso me orientó. Y bueno, luego me fui a estudiar periodismo a Madrid, a la Complutense, en un momento que solo se podía estudiar periodismo en Madrid y Barcelona, eran los únicos sitios que había facultad, la facultad acababa de nacer prácticamente, ¿no? Las escuelas de periodismo habían desaparecido, y bueno, me fui a estudiar a Madrid, y entonces ahí, pues trabajando y estudiando, saqué la carrera. ¿Estamos hablando de qué años? Cuando fue pues yo me fui en el 72, Ajá. Suena al siglo pasado, y en el 72 me fui a estudiar a Madrid periodismo, y bueno, ya prácticamente me quedé allí. O sea, me quedé allí, acabé la carrera y empecé a trabajar. Vine largos periodos a Alicante también, por cuestiones familiares, y hay momentos muy pendulares, ¿no? Pero bueno, estudié la carrera y ya me puse a trabajar allí, ¿no?
Empecé colaborando con la revista Interview, luego me quedé en la sección de tribunales del periódico de Cataluña en Madrid, de la Delegación de Madrid, de ahí salté a Tiempo, a la revista Tiempo, todo en el Grupo Z, ¿no? Y así fue como desarrollé toda mi actividad. Estuve, pues no sé, 14 o 15 años trabajando en Tiempo, viniendo mucho a Alicante, o sea, también estuve en el diario Información una temporada, bueno, he colaborado y he trabajado en Radio Nacional también, colaboraciones muy puntuales, y luego escribir, pues bueno, he escrito en muchísimos sitios, ¿no? Porque también no solo es el hecho del reportaje, que es mi especialidad, ¿no? O el periodismo de redacción, que para mí es el que me gusta, vamos, es el periodismo de verdad. ¿Sí? ¿Qué le gusta más, escribir o hablar? No, escribir. ¿Prensa escrita o prensa de radio? Prensa escrita. Yo soy de la generación de la prensa escrita, ¿no? O sea, tenemos que partir de la base de que cuando yo acabo la carrera hay muy pocas empresas, la radio está reconvirtiéndose, o sea, la Radio Nacional y todo, prácticamente las cadenas, gran parte de las cadenas eran cadenas públicas, algunas no, pero digamos todo el poderío no se había desarrollado en el mundo audiovisual, había una televisión con 2 canales, no había televisiones privadas. Quiero decir que toda la salida profesional hacia lo audiovisual en ese momento no tenía sentido. Hombre, lo que ocurre es que yo me hice periodista porque quería escribir, ¿eh? O sea, yo no entré en el periodismo por motivos ajenos a la escritura. Yo soy un periodista, yo, por ejemplo, yo he escrito muchas columnas, muchos artículos, pero sobre todo donde yo me he curtido durante muchos años es en el reportaje de investigación. Reportaje donde buscas exclusivas, sigues temas a fondo, ese tipo de historias. Tuve la suerte de que en ese momento interesaba lo que a mí me interesaba a nivel de prensa, ¿no? Por ejemplo, en la revista Tiempo se creó un equipo de investigación en Madrid y bueno, yo fui el jefe de ese equipo de investigación, quiere decir que éramos 2 periodistas buscando noticias a nuestra bola, y buscando exclusivas y tal, y la empresa no lo permitía. Yo quería, Mariano, un hombre con toda su experiencia, un hombre que jugó y sigue jugando. Sí, sigo, sí. En primera división, por no decir Champions League, porque fue Champions League lo suyo, si me permite la comparación deportiva, ¿no? Con este periodismo que estamos viviendo ahora. Yo tengo alguna definición, pero no lo quiero adelantar porque le quiero preguntar al maestro, y acá el maestro es el amigo Mariano. Hacer periodismo era ser una persona incómoda. Bueno, siempre, ¿no? Yo creo que eso es la esencia del periodismo, ¿no? Ser incómodo por una razón muy sencilla. Tú eres un intermediario entre la gente, los lectores, la sociedad y la fuente donde se provocan las noticias. Tú eres un intermediario, quiere decir que, bueno, no siempre escribes cosas que le gusta a quien es el objeto de la información, ¿no? Y esa independencia es fundamental, es como un contrapoder, debía de ser así, ¿no? ¿Había independencia? Bueno, había independencia en unos y otros no, yo creo que eso es una opción, y también es una opción de cada medio, ¿no? Cada medio tiene su ideario, tiene su libro de estilo, y entonces, bueno, cada cual sigue su pauta, su forma de ver las cosas, ¿no? Yo como periodista siempre he tenido independencia, yo he tenido suerte de que quizá porque el Grupo Z era un grupo muy amplio, ¿no? O sea, no era una empresa que buscaba el negocio exclusivamente, no tenían a priori, pendulaba en sus preferencias políticas o empresariales según las circunstancias. Yo tuve la suerte de poder hacer periodismo sin la presión, ¿eh? Hombre, la historia de lo que escribes a veces pues no tiene el recorrido que tú crees que tenía, también el tratamiento que dan los medios a cada noticia es diferente, ¿no? Pero yo pude hacer ese periodismo. ¿La historia siempre depende de quién la escriba? Bueno, yo creo que los hechos son los que mandan, ¿no? O sea, yo creo que tú puedes interpretar un hecho, ¿no? O puedes darle un énfasis, o puedes darle una importancia, puedes poner en portada 5 columnas o puedes ponerlo en la página 20, pero el hecho es el hecho. El periodista tiene que reflejar, tiene que explicar esos hechos, tiene que transmitir esos hechos. Entonces, bueno, yo creo que eso es de lo que se trata, ¿no? O sea, la responsabilidad del periodista es traer noticias, es explicar a la gente lo que está pasando, tener background, saber por qué está pasando algo, saber de dónde viene esto que ha estallado ahora, de dónde viene, tener todo ese conocimiento y tratar de contar esos hechos explicándolos. Ese es el objetivo de un periodista, trabaja en el medio que trabaje.
O sea, la línea editorial de cada medio es un problema de la línea editorial de cada medio, no es un problema del periodista. No debía de ser un problema del periodista. Mariano, usted escribió mucho sobre la transición. Sí, muchísimo, sí. ¿Fue difícil? No, bueno, vamos a ver, yo he escrito libros que han sido de investigación histórica, porque son libros de historia, de hechos que yo, como periodista, estaba allí. ¿Se considera un historiador? Sí, sí, un historiador de la transición. Sí, porque yo todos los reportajes que hice en tiempo, que eran bastante buenos, bastante extensos, permitía que funcionara, que se entendiera lo que estaba escribiendo. Yo luego hice libros sobre el franquismo, he investigado mucho, tengo 2 o 3 libros publicados, sobre la violencia en la transición sangrienta, es mi último libro de investigación, que hice la tesis doctoral sobre ese tema, sobre las víctimas de la transición, mortales. En 7 años murieron 591 personas y más de 2.000 fueron heridos de bala en manifestaciones en la calle, en 7 años de transición, desde la muerte de Franco hasta la llegada del Partido Socialista al poder, esos 7 años que se considera la transición. Entonces yo he investigado eso, ¿por qué? Porque yo, en mi época, en mi tiempo, yo era un joven periodista que tuve la suerte de poderme meter en ese tipo de temas: terrorismo de Estado, violencia de extrema derecha, abusos de poder, negocios del dinero poco lícitos. Eso me lo permitió el medio donde yo trabajaba. Entonces eso me dio una visión de conjunto del tema. Los reportajes, las investigaciones periodísticas que yo hice en esa época, luego desembocaron en libros donde pude profundizar en 300 páginas, 250 páginas, en ese tema y dar más datos, investigar más cuestiones, ¿no? Entonces sí que soy un historiador, sí. Vamos, de hecho, además soy doctor en historia también, sí, así sí, sirve correcto, como ejemplo, ¿no? Ahora, yo he preguntado a lo de historiador porque al ser un periodista de investigación, estamos viendo la historia. Sí. Nos tenemos que apoyar en datos históricos. Hombre, mis libros están ahí, o sea, como referencias. Los libros que se han hecho sobre la transición, sobre el franquismo, me citan a pie de página muchísimas veces, desde Preston hasta el último libro de Viñas. O sea, sí, yo estoy ahí, yo he hecho esa investigación. ¿Por qué? Porque yo tenía una suerte. Primero, tenía una actitud que era un archivo personal fomentado durante años guardando papeles. No era un periodista que olvidaba las cosas, sino guardando documentos, guardando papeles, guardando sentencias, guardando recortes de prensa de otros medios, documentos que me caían en exclusiva, y todos esos elementos me sirvieron luego para reconstruir lo que fue esa época, en el aspecto del dinero, en el aspecto de la violencia, en el aspecto de la evolución de las grandes fortunas del franquismo a la democracia, en el aspecto de cómo evolucionaron las grandes empresas en ese periodo, cómo se adaptó determinados sectores de la población al nuevo tiempo. Eso me lo permitió. Pero sí, de hecho, bueno, es así. Mariano, a este periodista de investigación, a este doctor en historia, para las nuevas generaciones, para los chicos que nos están viendo en estos momentos, en pocas palabras, ¿qué les podemos decir de la transición? ¿La transición en España fue? Bueno, la transición en España fue, en resumen, un pacto entre el franquismo y las fuerzas de izquierda emergentes, el Partido Socialista, el Partido Comunista principalmente, para cambiar, ir a un proceso parlamentario, a un sistema parlamentario representativo, sin romper las raíces del pasado. ¿Era el camino necesario para llegar a ese proceso parlamentario? Sí, fue esa apuesta que se hizo la apuesta de pactar con los franquistas. ¿Era el puente que había que cruzar? El puente, sí, se eligió ese puente. Pero bueno, se podía haber elegido de otras maneras los puentes. En Portugal se hizo de otra manera, en Grecia se hizo de otra manera, aquí se hizo así, pues bueno, porque hubo un acuerdo, ¿no? ¿Se podría haber hecho de otra manera? Eso nunca se sabrá, porque aquí es una cuestión política, ¿no? El pacto entre los partidos de izquierda y Suárez y el sector posfranquista, ¿no? La derecha posfranquista política, pasaba por la desmovilización de la gente, por acabar con las manifestaciones, por controlar la calle, porque la calle no fuera un lugar de reivindicación, y por desmovilizar a las masas, que en ese momento estaban muy movilizadas, y entonces se pactó así. ¿Podría haber sido de otra manera? Pues sí, pero eso nunca lo sabremos. Aquí estamos hablando de historia y de hechos reales, los hechos que decíamos antes, y esa es la historia, esa es lo que hay que tener en cuenta. ¿Podría haber sido de otra manera? Nunca lo sabremos. Podría haber sido, pero nunca sabremos cómo. Mariano Sánchez Sorias es un periodista
de opinión o es un periodista que cuenta hechos? No, yo cuento hechos. Hombre, yo los analizo. O sea, no soy un columnista de opinión, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, cuando tú eliges determinados temas, ya de alguna manera hay una querencia hacia ese tipo de temas. Que podía haber investigado otros, podía haberme dedicado al periodismo cinematográfico, o, que me entusiasma, o al periodismo literario, que también me gusta, ¿no? Pero en ese periodo sí que los libros más importantes para mí fueron esos. Yo también hacía una cosa fundamental. Yo he escrito novelas. Entonces mis novelas reflejan esos casos que yo investigué como periodista, y la suerte que tiene la ficción es que consigo explicar mejor lo que pasó en ese periodo, cómo fue el crimen de los Urquijo, cómo fue el caso de Adolfo Neus, o cómo funcionaba la mafia policial en esos años, con una novela donde con personajes interpuestos de ficción puedo con total libertad explicar mi visión de esas cosas, ¿no? No quiero dejar el tema de la transición, pero después quiero volver al tema de los libros. ¿Qué personaje destaca de la transición? ¿Qué personaje fue fundamental? Fundamental para mí, Santiago Carrillo. Santiago Carrillo fue el elemento fundamental para que la transición política fuera por los derroteros por los que fueron. Santiago Carrillo en ese momento era el secretario general del Partido Comunista, el único partido de izquierdas implantado en España, que había luchado durante la dictadura y que tenía estructura organizativa muy importante. Era todo un símbolo a nivel europeo. En Europa estaba el eurocomunismo como factor en Italia y en Francia, como factor de renovación, de romper los lazos con Moscú, y él fue el elemento determinante. Él aceptó la bandera española bicolor, él aceptó el pacto y aceptó al rey, a la monarquía. Y entonces él era muy importante. Él además, desde el punto de vista político, pues era la persona, digamos, Comisiones Obreras, que en ese momento el sindicato que realmente estaba movilizando a la gente y que realmente tenía peso estructural en la realidad de las luchas sindicales y las luchas políticas, seguía sus dictámenes de alguna manera. Yo creo que es la persona clave porque los otros hicieron lo que tenían que hacer. No sé si me explico. Suárez intentó y acertó trasladar, porque eran todo, él llegó a ser hasta ministro secretario general del movimiento en el último gobierno de la dictadura, y venían los segundos niveles de gobernadores civiles, de directores generales, que son los que, tipo Martín Villa y gente así, que eran los que venían de todo el aparato franquista, eran un segundo nivel del aparato franquista, mientras el primer nivel, pues simbólicamente se fue con Fraga, ¿no? ¿Y el rey? Y el rey, el tema está que Carrillo, la izquierda, acepta al rey como árbitro. De golpe y porrazo, esa es una de las claves de la transición. La clave de la transición es que la izquierda, que era republicana, sigue siéndolo, pero en ese momento era republicana como concepto real, aceptó la monarquía como un arbitraje. Entonces, bueno, el rey hizo su papel, pero si tú me estás preguntando, es una opinión, ¿qué personaje tuvo que cambiar todo su ideario? Tuvo que cambiar toda la forma tradicional de hacer política. ¿Quién cedió? ¿Y quién cedió? ¿Y quién tenía poder en ese momento para movilizar, llamar a una huelga general o llamar a movilizaciones? Por la calle había 500.000 de personas en la calle. La movilización en un momento determinado era brutal. En los grandes centros universitarios, la universidad estaba patas arriba. Los centros industriales importantes, que es donde pasan estas cosas, estaban patas arriba también, con comisiones sobre todo. O sea, entonces la persona, digamos, que fue crucial para que este proceso culminara fue Santiago Carrillo. Porque el Partido Socialista hizo su papel, ya venía de Suresnes, ya venía del apoyo del SPD alemán. Digamos que él siguió esa vertiente socialdemócrata, ¿no? Siguieron su camino, su pero quien dio el salto de una posición determinada a quien puso la luz de giro fue Carrillo. ¿Cuántos libros escritos? Pues más de 30, entre novelas, libros de investigación histórica y periodística, poesía, ensayos, más de 30, sí. Yo llevo escribiendo libros llevo publicando libros desde el año 83, 84. ¿Y el último es? El último que he publicado es un libro de poesía, se llama Desprendimiento, que es un poemario, que es el último que he hecho, ¿no? Antes hice un libro que es una recopilación de textos extraños que tenía, no extraños, sino que tenía muy dispersos, que se llama Equipaje ligero, y la última novela es El asesinato del marqués de Urbina, que gana el premio LH Confidencial. Es una novela negra sobre el caso Urquijo. Entonces, bueno, yo
he seguido un poco, el libro de ensayo último fue La transición sangrienta, que ya te he comentado antes, que es mi última aportación al tema de la violencia, porque a mí el tema de la violencia en la transición siempre me ha interesado mucho, ¿no? Usted me dijo recién que hay que buscar documentos, hay que buscar investigar, hay que abrir cajones, hay que mirar por arriba para ver, y hay que nutrirse de mucha información. Y usted se ha nutrido mucho sobre el caso Urquijo. Bueno, todo. El caso Para Urquijo. las nuevas generaciones, ¿qué fue el caso Urquijo? Bueno, el caso Urquijo fue un asesinato de dos marqueses de Urquijo, que tenían nombre de banco en ese momento, y eran gente muy vinculada a la monarquía, muy vinculada al poder, ¿no? Que fueron asesinados en su cama mientras dormían, un 1 de agosto, bueno, todos estaban de vacaciones, se acusó al yerno de los marqueses de haber organizado el crimen, fue condenado por el crimen, pero el caso quedó de alguna manera cuestionado porque el móvil de la venganza, que era el móvil que se planteó, no estaba ahí, pero era muy endeble, y luego nunca se investigó todo el proceso del dinero, la participación de más personas en lo que es el hecho en sí del crimen, aunque sí que hubo un amigo que lo llevó allí y que no se sabe si estuvo dentro o no. Entonces las partes oscuras del caso son tan grandes que ha quedado como un caso resuelto o no resuelto, o sea, está resuelto judicialmente, clarísimamente, pero al mismo tiempo en el imaginario general ha quedado de que nunca se sabrá quién mató a los marqueses, ¿no? Entonces es un crimen que yo, sorprendentemente, cubrí cuando ocurrió. Yo estaba trabajando para el periódico y me tocó cubrir sin darle mucha importancia en ese momento, la importancia que tenía, ¿no? Pero sin pensar que iba a tener una evolución tan grande. Después, ¿qué ocurrió? Pues bueno, pues lo que ocurrió fue lo de siempre. El caso sigue enredándose, detienen a Rafi Escobedo, yo sigo escribiendo en Tiempo sobre esto, escribo en el periódico de Cataluña sobre esto, escribo en el periódico sobre esto, escribo en Interview sobre esto, sigo escribiendo, voy siguiendo el caso, voy sacando documentos que no estaban en el sumario, que estaban ahí escondidos, y bueno, y al final pues resulta que he escrito, pues hablando del caso Urquijo, pues tres o cuatro libros, unos textos urgentes de Estambul, que se llamaba entonces, otros más de análisis de la transición, y después al final dije, bueno, pues voy a escribir una novela donde explique lo que para mí es la clave, que nunca se investigó, que es la clave del dinero, la clave de la fusión del banco Urquijo por la absorción por el hispanoamericano, ¿no? Algo que la policía no quiso investigar y lo resolvió en 10 renglones, en todo un sumario así de gordo. Yo he fabulado sobre esa, he reconstruido el crimen tal como fue, he incluido algunos personajes para completar, he completado el puzzle utilizando la ficción como argumento, ¿no? Y utilizo las herramientas que le permite la novela. La novela, con lo cual, pues bueno, pues está la esencia, no hay ningún dato en la novela que no sea real, pero los datos están puestos en su sitio y están planteadas las incógnitas. Entonces, es una novela negra, es una novela muy hametiana, muy a lo Dashiell Hammett, muy directa, ¿no? muy trabajada, ¿no? ¿Está preso el que tiene que estar preso o no? Bueno, no, porque murió, se suicidó, Rafi se suicidó en la cárcel de una forma extraña, muy extraña. O lo suicidaron, sí, lo suicidaron. Ahí voy. Claro, eso nunca se sabe. Por eso digo que el caso, al cabo de los años... ¿Fue un chivo expiatorio? Yo soy de la opinión de que estuvo allí. O sea, cuando uno no es solo el asesino... Pero no fue el único que estuvo ahí. Esa es mi opinión. Pero porque dispares no eres... Si no disparas, sigues siendo autor. Está el autor material y el autor intelectual. No, el autor material que está ahí. O sea, quiero decir, que el hecho del crimen no es solo el asesino quien aprieta el gatillo, sino el que está al lado ayudándole, el que le abre la puerta, el que está... El que le dio la pistola. El que le dio la pistola. Claro, es que hay muchos niveles, ¿no? Entonces, bueno, eso fue condenado porque realmente él cometió muchos errores y también era un momento en que la policía era poco científica en España, tenía métodos de derrotar a la gente a veces un poco salvajes. Este era un chico de buena familia, de clase media alta, su abuelo había sido director del Colegio de Abogados de Madrid, chicos del Club de Campo, ¿no? Y bueno, y yo creo que ahí hubo el procedimiento, por lo que él confiesa, tuvo muchos problemas. Luego, en las declaraciones judiciales, todos se pusieron de acuerdo para decir lo mismo, todos los que estaban en el entorno de la familia dijeron lo mismo, calcao, o sea que se habían conchavado, ¿no? para no... Habían estudiado bien el se guión. Taparon cosas, desaparecieron los casquillos del crimen
misteriosamente del juzgado, las pruebas de convicción, la pistola apareció 8 años después y luego desapareció, una cosa increíble. Toda la suma de chapuzas y de fuerzas oscuras para tapar, para que no hubiera más que eso, ¿no? Pero me da la sensación, por lo que me dice Mariano, que son chapuzas preparadas. Sí, bueno, es la forma de actuar. Es que, claro, es que vamos a ver, si yo, por ejemplo, recurro a la novela negra para hacer este tipo de historias, Sí, ya me está diciendo mucho. Es porque me permite contar cómo funcionan las cosas realmente. Por lo menos yo lo hago así. Sí, sí, sí. O sea, mis policías en mis novelas son policías de verdad. O sea, porque yo he hecho información de interior durante más de 10 años. O sea, yo me inspiro en personajes reales. O sea, me he inspirado, incluso algunos de los que aparecen en mis novelas, en Carne Fresca, que fue la primera que publiqué en el 89, eran ellos. O sea, cambiaba el apellido y ya está, ¿eh? Y aquí pasa lo mismo. Entonces, claro, contar cómo funcionaba aquello, cómo funcionaba entonces, que ahora es distinto totalmente, ¿no? Si ahora quisiera hacer una novela policíaca, una novela negra actual, tendría que documentarme sobre cómo funciona esto, porque ha cambiado muchísimas cosas, casi todo, ¿eh? Mariano, voy a dar una vuelta de página. Voy a ir al mundo del periodismo. ¿Le gusta el periodismo actual? Sí. Sí, yo creo que hay que acostumbrarse a la diversidad, ¿no? Y a la democracia, eso es la democracia, ¿no? A mí me gusta, vamos a ver, a mí no me gustan determinadas cosas, pero entonces tampoco. O sea, a ver si, porque yo tuviera la suerte de hacer un tipo de periodismo que a mí me interesaba y me dieran a mí mano libre durante una temporada, no demasiado larga, unos años, para buscar, no quiere decir que todo eso fuera lo que hacía todo el mundo y que se hacía en todo el periodismo del momento. Ojo, aquí la única diferencia para mí, es una diferencia sustancial, ¿no?, que hay entre el periodismo que yo ejercí y el de ahora es la llegada, la irrupción del audiovisual, de lo multimedia en la información. Lo multimedia ha revolucionado la forma de dar la información, ha revolucionado la manera de contar las cosas, ha diversificado los puntos de vista y ha democratizado mucho más lo que es el sector. Al mismo tiempo es mucho más caótico para el lector, ¿no?, para la ciudadanía. Pero no estamos cometiendo los errores, pregunta, ¿no estamos cometiendo muchas veces el error los periodistas de creernos jueces, bueno, y de hacer juicios mediáticos, y muchas veces sin pruebas? Sí, bueno, yo creo que sí, pero vamos a ver, yo creo que esta es una profesión muy individualista. O sea, parece una contradicción lo que estoy diciendo, pero tú puedes trabajar en un medio determinado con 50 o 100 personas alrededor, o en un medio online, que aunque no estén alrededor, están ahí, pero tú eres responsable único de lo que tú haces, no de lo que opina el columnista, no de lo que el redactor jefe de determinado departamento decide poner, ni siquiera de los titulares del medio. No eres responsable nada más que de tu información. Esa es la historia. Entonces, hay jueces que se convierten en eso, pues sí, claro. Hay una perversión ahí, es disfrazar como información lo que es opinión. Hacer una información, decir, ha ocurrido tal cosa, tal, por lo tanto, y en la misma información meter, editorializar, pero bueno, eso es responsabilidad de cada medio. Cada medio tiene que, y también es responsabilidad de los espectadores, los lectores, los consumidores. De saber escuchar, de saber escuchar leer, y de elegir aquellos medios que realmente responden mejor a la famosa lectura entre líneas. Claro, pero eso pero es que claro, es que esa es la clave. La clave es lectores críticos y gente, y luego elegir, ¿no? Esto no es un sacerdocio, el periodismo, ni la lectura de periódicos. Tú puedes durante una temporada seguir a determinado periódico que te parece bien, un día cambian de línea o empiezan a hacer y lo dejas de seguir y ya está. No quiero pecar de ingenuo, pero usted sabe, maestro, que los otros días leí una definición, una opinión, no fue una definición, una opinión de un periodista que en este momento no recuerdo el nombre, si no se lo diría, le soy sincero. Decía, el periodista actual es aquella persona que tiene que vender la idea, el concepto o la filosofía que le indica el dueño de la empresa para el que trabaja. Sí, bien, pero en mi época también había gente que hacía eso. O sea, vamos a ver. Pero es que parece que si ahora no lo haces, no trabajas. Bueno, depende de cada periodista, ¿no? O sea, yo llamo a la responsabilidad individual de cada cual. O sea, vamos a ver, bueno, tendrás que buscar un medio o trabajar en la profesión de una manera determinada que te permite trabajar según tu ideario profesional. Pero es que hay muchos periodistas que en estos momentos
están en el paro Claro, y te ese es el dicen, problema. Ese es el problema. estoy en el paro porque no quise decir Es lo que yo no creía. Claro, es que la precariedad es la gran baza de las empresas para controlar la información. La precariedad laboral, claro, es que esa es la clave. La clave es la inseguridad, claro. Es que Y es así. esto sí lo escuché y lo viví, ¿eh? Sí, sí, Acá yo en lo he vivido Alicante, también. de un periodista que estaba en el paro, perdón, de un periodista que estaba criticando, que era criticado Claro. porque había cambiado diametralmente de posición, y uno que estaba en la mesa criticándolo decía, bueno, pero ¿qué quieres que haga si tiene que comer? Claro, ese es el problema. Bueno, es que la realidad de la profesión ahora, como es un momento muy revolucionario, de cambio estructural, el periodismo que yo conocí ahora no existe, el tipo de redacciones en las que yo trabajé no existen, la forma de elaborar la información, la rapidez que tiene ahora es insólita. Ahora no te aguanta una noticia, tienes una exclusiva, no te aguanta media hora probablemente. Ha cambiado todo eso mucho y ha cambiado también el coste de esa información. No son grandes dinosaurios, grandes mamuts como eran los periódicos, ¿no? Que tenía 300 trabajadores, todo un proceso de producción, el papel, estamos en ese momento. Entonces sí, la precariedad es el gran problema. Pero bueno, yo creo que como todo en esta vida, pues nos ha tocado la crisis de la profesión porque ha cambiado la profesión totalmente. Porque hay televisiones, y eso es bueno, diversas, porque la prensa digital se ha abierto un hueco en el mercado increíble. La prensa digital no necesita una infraestructura grande para funcionar. El papel está cada vez peor, los grandes medios están yéndose hacia lo digital y el papel manteniéndolo como símbolo, pero sabiendo que cada vez va peor. La publicidad se está yendo a lo digital y no vuelve al papel nunca, no va a volver jamás. O sea, no es una crisis de que, bueno, crisis luego sube y luego vuelve. Ya no es así. Entonces, eso repercute en la prensa, claro. Y luego también, pues que ha llegado un momento de relevo. Toca que los jóvenes periodistas, la gente que llega ahora con esta situación, estas características, sean los que mandan en el proceso. O sea, gente como yo me dedico a escribir, además ahora, yo estoy jubilado, vamos, en esencia, ¿no? ¿Ve televisión? Sí, la veo, pero poco. Fíjate tú que llega un momento en que te informas más por el teléfono móvil, más directamente, más del momento, sí, que por otro medio. Y luego está la radio, que sigue siendo un medio instantáneo extraordinario. Es curioso eso, ¿no? La radio, que se supone que iba a morir por la televisión, resulta que resucita con todo este caos. Los muertos que vosotros matáis gozan de buena salud. Gozan de buena salud. Claro. Maestro, ¿qué programa no tengo que ver en la televisión? Bueno, los programas estos que confunden el periodismo con el espectáculo. O sea, el periodismo convertido, para mí como periodista, sí, el periodismo convertido en espectáculo. O sea, los supuestos materiales periodísticos explicados y hechos como una juerga, como un espectáculo mediático donde es más listo el que más grita o el que tiene una carta marcada y donde al final dice, bueno, pero ¿esto de qué va a haber? O donde no se entiende nada porque no se entiende nada por todo eso, claro. ¿Esto de qué va a haber? Pero ¿qué he sacado de aquí? Ese es el problema, pero que te lo están vendiendo desde hace mucho tiempo, Acuérdate de Tómbola, acuérdate de programas de estos de basura, eran todos periodistas, vendían información, aunque sea información del corazón y de cosas chungas de la vida, de gente que no interesa teóricamente a nadie, pero luego son millones que lo ven, ¿no? ¿Estos son los periodistas que hacen eso porque si no van al paro? No, esos ganan mucho dinero la mayoría, esos son estrellas del periodismo en su área. Esos fueron gente muy importante en el área, por ejemplo, del corazón y tal, escrito. Algunos fueron capaces de dar el salto a la televisión y se convirtieron en estrellas mediáticas. Y entonces lo que pasa es que ellos lo que están vendiendo ahí es que son periodistas y que saben cuando lo que están haciendo no es periodismo, al revés, todo lo contrario. Y están vendiendo un personaje también. Están vendiendo personajes, claro, están vendiéndose ellos como personajes. Muchos de los que aparecieron han sido compañeros míos en tiempo, O sea, te quiero decir que, y buena gente además, en aquella época, ¿no? O sea, que también los medios, cuando yo estaba trabajando en Tiempo, pues Tiempo era uno de los canales, y el Grupo Z, y Prisa, y Diario 16, por donde pasaba toda esta gente, que luego algunos han sobrevivido como opinadores y como... Pero yo los veo, yo abro cualquier tertulia política y tal, y siempre hay alguien con el que he trabajado, al que conozco personalmente. Le comenté al principio del programa que le iba a dar una opinión, y tíreme las orejas si estoy equivocado. A mí me da la sensación que en estos momentos los buenos periodistas españoles, para poder trabajar,
necesitan hacerse frikis, Bueno, siendo el gran problema del periodismo actual no que los periodistas se transformen en frikis, sino que hay muchos frikis que se creen periodistas. sí. Sí, cuando tú entras en un territorio como este, se mezcla todo. Se mezcla los que son periodistas, que se han convertido en lo que tú dices, en frikis, y se mezclan otro tipo de gente que pagan la información, que tienen un acuerdo de hacer publicidad a famoseos de estos. Pero tú piensas que eso siempre ha estado en los medios. Los medios siempre han tenido la sección de sociedad, siempre ha hecho en las revistas, en Época, en Tiempo, en El País, en ABC, siempre ha habido esa sección de sociedad. Y esa gente que estaba en la sección de sociedad es la que luego ha saltado a la radio con Luis del Olmo, ha saltado a la televisión, Salvados, Sálvame, ¿no? Sálvame, yo ya me hago un lío. Sálvame y tal, y se convierte en eso. Pero es que ahora parece que está llegando también a los programas deportivos. Ah, pues claro. Bueno, pero es que eso te dedicas... Inevitable. Claro. Es la ola, es el tsunami que viene. Es la ola, es el tsunami que viene. Es la ola, y ya tú no distingues entre la realidad y la ficción. Tú estás viendo unos tíos pelearse, pero claro, el material que se supone es periodismo. Hombre, siempre ha habido gente, esto ahora ya es inmenso, ¿no? Justamente por la diversidad de medios, pero siempre ha habido gente que se ha dedicado a hacer esas cosas. Lo que ocurre es que no tenían esta proyección social que da la televisión, esa proyección social que da esa masificación, ¿no? Pero bueno, yo creo que el problema es eso, que cuando el periodismo y el espectáculo se confunden, ¿no? Y cuando tú no sabes si quien te está informando, y no solo los programas de corazón, esto de horrendos, ¿no? También en programas teóricamente informativos se recurre al espectáculo. Sí. Teóricamente de investigación se recurre al espectáculo. Y en algunos casos últimamente, en algunos programas políticos también. También, claro. Bueno, en programas políticos hay uno en una cadena que es un show. Y se da los viernes por la noche, o sea, no es el único que he visto 5 minutos, tengo que cambiar, porque digo, no me sirve para nada, excepto para ver quién es más listo, más gracioso, o hacer comentarios mucho más salvajes. Lo mejor showman. Lo mejor showman, pero unos en una posición de derechas, otros en una posición de izquierdas, y a ver quién... Vivimos en una sociedad donde para juzgarte necesito un comentario, pero para absolverte necesito pruebas. Bueno, depende, es que yo creo que cada cual, bueno, puede ser, pero... cada cual se posiciona, ¿no?, en la sociedad, siempre ha sido así, no es nuevo esto, se posiciona según sus características y sus... El problema del periodismo, vamos a ver, para mí, yo que he escrito cosas bastante duras y he investigado papeles y he sacado documentos y tal, para mí el periodista tiene una responsabilidad, el periodista, cualquier periodista, una responsabilidad extraordinaria, y es que tú puedes hacer un daño irreparable. Si tú sacas una información donde fulanito es presunto autor de tal cosa, sin pruebas suficientes, por una filtración interesada de algún sector, con un documento falso, sin contrastar, pero fulanito lo sacas en portada, aunque pongas presunto, y luego al día siguiente se descubre que es mentira, que es uno que se llama igual, a ese tío ya le has hecho un daño irreparable. Porque ya la gente, primero, no va a leer las dos noticias, segundo, no va a fijarse en lo que hay, y tercero, mucha gente va a decir, algo habrá hecho. Tú acabas de hundirlo a esa persona, si haces eso. Entonces, ser consciente de eso, por muchos problemas laborales que tengas, por muchos problemas de que no estás trabajando por dos duros, etcétera, pero tú tienes que ser consciente de ese daño irreparable que puedes hacer. Si eres consciente de eso, a lo mejor eres más prudente a la hora de buscar resultados para triunfar, a lo mejor eres más prudente y duermes mejor, pero bueno, es que... ¿El dinero todo vale? No debería, pero aquí es como todo, o sea, las ventas del periódico es la que manda, ¿no? La venta de los visitantes de la página web, esa influencia es la que manda, y a lo mejor se está... Lo que marca, parece que aquí lo único que vale es la audiencia y el rating. Claro, posiblemente, estoy de acuerdo con eso. Maestro, se me acaba el café. Bueno. Yo no podría, no me perdonaría, no podría dormir tranquilo si no aprovecho la presencia del maestro Mariano Sánchez Soria y preguntarle qué es el periodismo. ¿Qué es el periodismo? Bueno, pues un servicio a la sociedad basado en que tú cuentas a la gente aquello que consideras que es necesario para que la sociedad avance y mejore. Eres un intermediario entre los políticos o los objetos informativos y la gente.
Eso debe de ser. Y en una sociedad mediática donde no hay otra manera de enterarse de las cosas que mediante estos personas interpuestas, ¿no? Intermediarias entre el hecho y la sociedad. Y un periodista nunca debe olvidar que... Nunca debe olvidar que debe de contrastar las informaciones, debe de intentar que sea verdad lo que... comprobar que es verdad o tiene suficientes pruebas de que es verdad el hecho que está informando. Porque corre el riesgo, como he dicho antes, de hacer un daño irreparable a gente y es una gran responsabilidad. Maestro, un placer. Un placer mío. Doña Rosa, don Paco, Mariano Sánchez Soria, es alicantino. Es alicantino. Es curioso. He escrito novelas, he escrito investigación, soy periodista de investigación, he escrito poesía. El periodista debe contrastar la información. Si no se contrasta la información, se puede hacer un daño irreparable. Y cuando Mariano Sánchez Soria me decía esto, entre todas las cosas que nos contó, no pude evitar recordar una frase que me enseñó mi padre. Para ser un buen hombre se necesita toda una vida. Para destruir a ese buen hombre se necesita solo un segundo. Hay que contrastar la noticia, porque si no, se puede hacer un daño irreparable. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables.